Bienvenidos, mi nombre es Arlen Agualimpia Murillo y este es el podcast de la actividad 1.2 del curso de Política Educativa del Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. Hoy quiero hablarles de algo que, en apariencia, suena burocrático y distante, la política pública educativa, pero les anticipo que no lo es. Esa frase que aparece en documentos oficiales y en discursos de ministerios. Tiene raíces que llegan hasta la Grecia antigua y tiene consecuencias que vivimos todos los días los maestros y maestras en las instituciones educativas, como la institución educativa El Picachito, en la comuna 12 de octubre de Medellín, donde trabajo. Vamos a recorrer este tema en 3 momentos. Primero, desde Platón, después, desde las teorías contemporáneas entienden por políticas públicas y al final, desde mi propia experiencia como docente de artes plásticas en una institución oficial de Medellín. Comencemos. Hay una imagen que me parece imposible olvidar desde que la leí por primera vez. Unos prisioneros encadenados dentro de una caverna, mirando hacia la pared del fondo. Llevan tanto tiempo allí que la sombra proyectada sobre esa pared son para ellos la realidad completa. No conocen nada más, ni se lo imaginan. Esa alegoría de la caverna la escribió Platón en el libro séptimo de la República, hace más de 2300 años. Y lo que me llama la atención no es la imagen en sí misma, que es poderosa, sino lo que Platón dice que debe hacer quien logra salir de la caverna y ver la luz del sol. Ese hombre, dice Platón, tiene la obligación de regresar, tiene que volver a la oscuridad, a donde están los que nunca han visto otra cosa, y tiene que enseñarles, aunque no quieran, aunque se rían de él, aunque, como le ocurrió a Sócrates, lo condenen por eso. Esa obligación de regresar y enseñar es, según lo que interpreto, la primera formulación de lo que hoy llamamos política pública educativa, no como un decreto o como un plan de estudio, como una responsabilidad ética de quien sabe con quien todavía no sabe. Platón creía que el Estado, en su forma ideal, es ante todo una institución educativa. Eso lo dice de manera muy directa en la descripción que hace las 3 clases sociales de la ciudad justa. Los artesanos, que producen, los guardianes, que defienden, y los gobernantes, que dirigen. ¿Y quién gobierna? Los filósofos, no porque tengan sangre de mejor calidad, ni porque hayan heredado el poder, sino porque han recibido antes de asumir el gobierno. Eso es lo que Platón llama paideia, la formación del alma, no la transmisión de contenidos, no el entrenamiento para el mercado laboral, es la conducción del alma hacia la verdad y el bien. Y aquí es donde la idea clásica conecta de forma directa con la pregunta que me interesa en mi investigación doctoral. Bueno, en realidad son 2 preguntas que se entrelazan. Si la formación que ofrece una institución educativa de básica no apunta a que los estudiantes aprendan a leer críticamente el mundo visual que los rodea, sino que produzcan imágenes bonitas para colgar en la pared, ¿qué tan lejos estamos de lo que Platón entendía por educar? Y cómo los chicos consumen cientos de imágenes al día sin herramientas para interpretarlo. ¿Acaso
¿No siguen viviendo, en cierto sentido, dentro de la caverna? La cuestión es que Platón también advertía sobre los sofistas. Los sofistas enseñaban por dinero, enseñaban el arte de persuadir, no el arte de conocer la verdad. Eran eficaces, sus estudiantes conseguían cargos públicos, ganaban debates, obtenían reconocimiento social, pero para Platón eso, no, eso era una perversión. El conocimiento que sirve para acumular poder sin estar anclado a la búsqueda genuina del bien no es un verdadero conocimiento. Pienso que esa distinción entre el maestro que enseña para el bien común y el sofista que enseña para el éxito individual sigue siendo una de las tensiones no resueltas de los sistemas educativos contemporáneos y está justo en el corazón de cualquier política educativa seria, sobre todo cuando hablamos de educación artística y alfabetización visual, que es el campo en el cual yo me muevo. Bueno, pasemos ahora del siglo IV antes de Cristo a los debates contemporáneos. ¿Qué son las políticas públicas y qué las hace educativas? Una política no es simplemente una decisión de un gobierno, es un conjunto de acciones, omisiones, decisiones que el Estado toma en un momento determinado frente a un problema que ha sido reconocido como un asunto colectivo. La clave está allí, reconocido como asunto colectivo, porque muchos problemas existen, pero no todos se convierten en una política pública. Para que esto ocurra, tiene que haber un proceso previo de visualización o de disputa, de negociación entre actores con intereses distintos. En educación, eso es especialmente claro. La decisión de qué se enseña, cómo se evalúa, quién tiene acceso, cuánto dura la escolaridad obligatoria, qué lenguaje se usa, qué historias se cuentan, qué imágenes se muestran en los libros o textos. Ninguna de esas decisiones es neutral. Todo responde a concesiones del mundo, a intereses económicos, a presiones de organismos internacionales, acuerdos políticos. Por su parte, Herrera Casilima, en su análisis de los discursos internacionales sobre la calidad educativa, lo plantea con bastante precisión cuando señala que las reformas educativas implementadas en América Latina desde los años 90 no surgen desde las propias comunidades educativas, sino de agentes externos, principalmente señala la UNESCO, el Banco Mundial o la OCDE. Eso no significa necesariamente que las reformas fueran malas, significa que las políticas públicas educativas siempre ocurren en un campo de fuerza. Nunca es solo técnica, siempre es también política, en el sentido más literal del término. Por su parte, Cortés Salgado, investigadora de IDEP de Bogotá, hace un análisis de lo que me parece bastante contundente. La política de los estándares y competencia que se generalizaron en Colombia y en el resto de América Latina durante las últimas décadas fueron un efecto, estos surgieron un efecto paradójico. Prometían ampliar la libertad y oportunidad para los estudiantes, pero en realidad desplazaron la realidad del sistema educativo al individuo. El estudiante que no aprende en este esquema es un estudiante que no se esfuerza lo suficiente. Es un sistema que le falla. Esa lógica, dice Salgado, convierte al sujeto educativo en un empresario de sí mismo. Eso me parece que está directamente relacionado con lo que Platón, aunque parezca que no, Platón decía que la paideia tenía que apuntar al bien del alma y no al éxito individual. La política pública educativa contemporánea, en cambio,
con frecuencia diseña sus instrumentos para producir capital humano. Las tensiones entre esas dos concesiones es, creo yo, una de las preguntas fundamentales del campo. Y esas tensiones aparecen con especial nitidez en el campo de la educación artística. Por su parte, Ferres y Pisticelli, dos investigadores que han sido central en pensar las competencias mediáticas, plantean algo que me ha marcado cuando lo leí. Dicen que ser competente en el ecosistema mediático actual ya no es solamente saber leer y escribir las palabras, es saber leer imágenes, es saber producirla de manera consciente, es entender cómo funciona este ecosistema de valores ideológicos y de competencias. Dicen ellos, me parece, eh, es saber producirlas de manera consciente, es entender cómo funcionan los valores, las ideologías que circulan en las fotografías, en cada meme, en cada video de TikTok, en cada competencia. Dicen ellos, no aparecen de manera espontánea, se forman o no se forman. Y ahí es donde las políticas educativas tienen su anclaje. Ahora bien, ¿qué hace que una política sea legítima? Aquí regreso al pensamiento platónico. Reinterpretado, Platón decía que solo el filósofo debía de gobernar, porque solo él conoce el bien. Eso hoy resulta inaplicable en términos democráticos, pero la pregunta de fondo sigue siendo válida. ¿Quién tiene la autoridad epistémica para decidir qué se enseña en las escuelas? ¿Los expertos en política educativa? ¿Los organismos internacionales? ¿Las comunidades o los maestros? En Colombia, la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, intentó responder esa pregunta con el concepto de proyecto educativo institucional. La idea era que cada institución pudiera construir su propio horizonte de sentido con participación de la comunidad. En la práctica, el PEI con frecuencia se convirtió en un documento de cumplimiento formal, mientras que las decisiones reales sobre qué se enseña y cómo se evalúa las toma el Ministerio de Educación y el IFES y los resultados de las pruebas saber. Y ahí, dicho de paso, la educación artística casi siempre queda en un lugar marginal, un área de segunda, un espacio de relleno. Esa brecha entre lo que la política dice que quiere y lo que realmente se produce es para mí el espacio más interesante del campo de las políticas públicas educativas y es también un espacio donde la investigación, mi investigación doctoral, de manera concreta puede aportar. Permítame cerrar este podcast desde el lugar que mejor conozco, el Salón de Artes Plásticas. Trabajo en una institución educativa de Medellín llamada El Picachito, en la comuna 12 de octubre, el noroccidente de Medellín. Es una institución oficial. Mis estudiantes son jóvenes de educación básica y media, con edades que van desde los 11 años hasta los 17 años. Muchos de ellos vienen en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Algunos ayudan a sus familias en las tardes. Otros han crecido en barrios donde la violencia urbana ha marcado la geografía cotidiana de sus vidas. Cuando yo pienso en política pública educativa desde ese contexto, no pienso en un documento de la OCDE ni en un informe del Banco Mundial. Pienso en lo que ocurre a las 7 de la mañana cuando un estudiante entra al salón con un celular en la mano, después de haber visto videos durante toda la noche en redes sociales, memes, publicidad
imágenes editadas de cuerpos que no existen. Pienso en lo que la política educativa espera que yo haga con ese estudiante ese día. La política dice que debo desarrollar el pensamiento crítico, dice que debo formar la ciudadanía, dice que debo prepararlo para el mundo digital. Y todo eso está bien, pero ningún documento de política resuelve la pregunta de cómo hago que esos muchachos se interesen por leer críticamente el mundo. Una imagen tiene un autor, una imagen tiene una intención, una imagen se puede leer, que una imagen puede mentir. Importante esto, uy, qué fuerte, ¿verdad? Eso es lo que me llevó a mi pregunta de investigación doctoral. Me pregunto, ¿cómo, cómo comprenden los estudiantes de educación básica del Picachito su propio universo visual? ¿Qué saben? ¿Qué intuyen? ¿Qué se les escapa? Y sobre todo, ¿cómo experimentan ellos las prácticas de artes plásticas cuando esas prácticas se abren, aunque sea un poco, a la lectura crítica de imágenes que consumen todos los días? Es importante aclarar algo aquí. Mi investigación no propone hacer una intervención en la escuela o un taller o una propuesta pedagógica. Mi investigación es fenomenológica interpretativa. Lo que busco es comprender desde la voz de mis propios estudiantes y de los docentes cómo viven esas experiencias visuales y mediáticas dentro del aula, con, con entrevistas semiestructuradas, con grupos focales, sin experimentos, sin implementaciones, solo interpretando lo que ya está ocurriendo, con la profundidad que permite el enfoque cualitativo. Así lo sustenta Hernández Sampieri y autores como Llanos González, que insisten en que aprender a interpretar críticamente las imágenes es una tarea urgente en una era donde la tecnología distorsiona las percepciones. Y esa manera de entender la investigación conecta con lo que Platón en alguna forma esperaba. Platón decía que la educación no debe transmitirse a la fuerza, que ninguna disciplina debe aprenderse bajo la esclavitud. Lo dice de manera textual en la República. La educación que se impone sin que el estudiante quiera aprender no penetra el alma. Para mí, esa es una advertencia directa sobre el modo mismo de investigar. Si yo llegara al aula a imponer una pregunta desde afuera, estaría reproduciendo el gesto de los sofistas. Estaría enseñando para el resultado, no para comprender. En cambio, escuchar lo que los estudiantes ya viven, ya piensan, ya sienten frente a las imágenes que atraviesan, eso sí puede acercarse a la paideia. La política pública educativa que yo comprendo no es la que está escrita en los decretos, aunque los decretos son muy importantes. Eso es la que se juega todos los días en relación concreta entre el maestro de artes plásticas que sabe una cosa y los estudiantes que quieren entender el mundo visual que los rodea. Esa relación es la política porque se decide quién accede a los conocimientos y quién no. Es, es pública porque ocurre en una institución sostenida por todos y es educativa cuando, como quería Platón, el que sabe tiene el compromiso de volver a la caverna, a nuestra caverna en este sentido, la institución educativa, que es donde laboro. Bueno, para cerrar, quiero sintetizar lo que he intentado plantear en estos minutos.
La política pública educativa no es un fenómeno moderno. Sus preguntas fundamentales: ¿quién enseña? ¿Qué se enseña? ¿Para qué se enseña? ¿A quién se enseña? Ya estaban formuladas con rigor en el pensamiento político de Platón, la paideia, la educación del alma hacia la verdad y el bien. Sigue siendo la apuesta más ambiciosa y más difícil que cualquier sistema educativo pueda hacer. Hoy, esa apuesta entre las cosas por enseñar a leer críticamente las imágenes, las teorías contemporáneas de las políticas educativas, nos recuerdan que esas preguntas siempre se responden en un campo de fuerza, donde intervienen intereses, organismos internacionales, comunidades y maestros. Y las prácticas docentes cotidianas nos recuerdan que ninguna política es real hasta que llega al salón de clase y se encuentra con la vida concreta de un estudiante que mira su celular a las 7 de la mañana. Eso es lo que entiendo yo por política pública educativa. Agradezco a ustedes, muchas gracias por escucharme. Este fue el podcast de la actividad 1.2 del curso Política Educativa. Mi nombre es Harlen Agualimpia Murillo, docente de Artes Plásticas de la Institución Educativa El Picachito de Medellín. También soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. Muchas gracias.